Hola bibliófilos, yo soy Victoria y esto es una librería especial. Como verán por el título, en el vídeo de hoy voy a recomendar 10 libros de menos de 200 páginas, pero que se quedan eternamente en tu memoria. Es que en este vídeo voy a enseñar varios tipos de libros. Libros de ensayo, libros de narrativa pues más bonitos, otros un poquito más duros, la verdad, casi todos van a ser un poco de esa temática, un poquito más misteriosos, etcétera. Así que vamos a empezar. Este vídeo no va a tener ningún orden en específico, es decir, no va a ir de menos me gusta a más me gusta, sino simplemente voy a empezar a enseñarlos y les voy a ir comentando un poquito de qué va. Vamos a empezar con uno de los primeros ensayos que leí en su día y que tenía muchísimas ganas, y estoy hablando de Una habitación propia de Virginia Woolf. Este es un ensayo sobre cómo la mujer, sobre todo en esa época, necesitaba un espacio para poder expresar su criterio, sus pensamientos, sus emociones, un espacio para ella sola, donde no tuviera que convivir con más personas y fuera como su lugar seguro. Y la verdad es que está genial. Yo tengo aquí algunos post-it. Tiene 6 capítulos, así que leía un capítulo al día, en una semana lo había terminado. Y me parece que es una lectura ideal para leerla con un amigo o una amiga, como hice yo en su caso, y poder ir comentándola, porque este ensayo, a pesar de los años que tiene, nunca pasa de moda y podía extrapolarse a muchas cosas en la actualidad. Uno de los libros que más me ha impactado a lo largo de mi vida y que me lo leí hace 1 o 2 años y no dejo de pensar en él, y he releído ya 2 veces y volveré a leerlo una vez más porque me va a seguir sorprendiendo, es este libro de aquí, Cosmética del enemigo, de Emily Norton. Si ya me conocen un poco, me siguen en Instagram, saben que es uno de mis libros favoritos, saben que es un libro que siempre recomiendo, y cuando era librera también era como un libro imprescindible que yo recomendaba para cualquier tipo de persona lectora que a lo mejor le gustaba mucho la novela negra pero ya quería escaparse un poco de ese género, o que le gustaba la narrativa pero quería otra cosa. Es que este libro lo tiene todo. Tiene misterio, tiene conversaciones filosóficas, tiene 2 personajes carismáticos y un final que te explota la cabeza. Sé que tiene también adaptación cinematográfica, yo no la he visto porque han cambiado algo muy esencial en la película y creo que no va a ser igual a esto, y creo que al final una película casi nunca te llega tanto como un libro. Hay excepciones, por ejemplo Los puentes de Madison, para mí es mucho mejor la película que el libro, pero normalmente siempre merece la pena más leer el libro, y tiene, nada, 100 páginas que te lo lees en un vuelo, que fue lo que hice yo. Si les apetece algo incluso mucho más corto, porque no tienen mucho tiempo, solo tienen como 5 o 10 minutillos para leer, o van en el transporte público y no es muy largo el trayecto, les recomiendo El muchacho de la guagua de las 6 en punto. Y es que encima el título va acorde al transporte público. En este libro de Ariadna vamos a encontrarnos distintos relatos y también al final algunos poemas. Y es que sobre todo sus relatos están cargados de misterio, a veces con un toque un poquito paranormal, un poquito así como más oscuro, y para mí es ideal para esta época del otoño, la época spooky. Y nada, también es súper cortito, ya les digo, cada relato es distinto, pero al final todos tienen en común ese misterio. Me recuerda un poco el estilo de Mariana Enríquez mezclado con Carlos Ruiz Zafón. Merece también mucho la pena, sobre todo para cuando no tienen tantísimo tiempo para leer. Bueno, y aquí va uno de los libros que más cariño le tengo, que me enganchó por completo, que también he releído ya 2 o 3 veces y que tengo muchísimas ganas de leer el nuevo de la autora. Y es que estoy hablando obviamente de mi querida Violán Berot, que tuve la fortuna de conocerla en Madrid y fue un encanto, la verdad. Y tengo el libro dedicado en francés y no saben, este libro para mí es un tesoro, es un regalo, y me pareció un libro brutal porque cuenta la historia de una persona en un pueblo a la que han condenado, entre comillas, por una desaparición que ha habido. Y entonces durante todo el libro vamos a tener a la inspectora que va a estar preguntando a cada uno de los vecinos lo que sabe, lo que ha visto, la relación que han tenido con este personaje que está incriminado, para resolver un poco el caso y si realmente esa persona ha sido la culpable o no. Y de verdad que tiene muchísima crítica social, tiene fábula, tiene novela negra y tiene todo. Es decir, en este libro tan pequeñito tiene muchísimas cosas que merece la pena leer. Y la historia me pareció fascinante porque es una mezcla entre la fábula, ese misticismo quizás,
con la novela negra y la crítica social de la vida real. Yéndonos a una cosa un poquito más bonita, más cozy, pues les recomiendo un montón, sobre todo en esta época, 84 Charing Cross Road de Ellen Huff. Y es que creo que también tiene adaptación cinematográfica, pero tampoco lo he visto. Y aquí vamos a encontrarnos una novela epistolar donde una joven escritora estadounidense envía cartas a una librería en Londres. Y la historia va a ser pues ese intercambio de cartas que va a haber entre la escritora y el librero, o la gente que trabaja en la librería, porque a veces responden otras personas. Y de verdad que me pareció una historia súper bonita, me la leí también en una tarde, muy entrañable, y creo que tiene las vibes totalmente del otoño. Volviendo un poquito a los ensayos, pero que también es como algo autobiográfico, y ya metiéndonos en lo que me gusta, el mundo de la naturaleza, el mundo rural, tenemos Todo lo que crece de Clara Obligado. Y como decía, este es un ensayo al final donde ella cuenta sus vivencias cuando era una niña en Argentina, cómo se relacionaba con las plantas, con el jardín, lo que su padre le enseñó, y luego también cuando emigra fuera de Argentina y lo que se encuentra, ¿no? Pues el jardín de una ciudad no es el mismo que el jardín del campo en plena naturaleza. Así que me pareció fascinante cómo relacionaba naturaleza también con su manera de construir la escritura y sus vivencias como escritora. Y de verdad que me encantó, tengo muchísimas cosas subrayadas, pero muchísimas. Y me fascinó este libro, me encantó, me gustó mucho. Y ya que nos hemos metido en el mundo rural y en lo que me gusta, obviamente tengo que recomendar este libro, Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Y es que, ¿qué puedo decir de este libro? Ya hay un blog por el canal, que voy a dejarlo por aquí, para que vayan a verlo, para que vean mi opinión mucho más alargada y completa, pero es un libro poético, lírico, no hay palabras suficientes para describir esta historia. Sé que no es una novela para todos los públicos, pero de verdad, el perderte por estas palabras, por la manera en la que Irene cuenta la historia, los elementos, no hay un personaje en concreto, hay muchísimos personajes, y no como nos lo solemos imaginar, sino digamos un poquito más místico, y me fascinó, me encantó. Es una lectura que hay que tomarla con toda la calma del mundo, eso es verdad, pero es que este libro no he leído nada igual a día de hoy y me parece único. Volviendo a los relatos, y más ahora que viene el otoño, la época de brujas, donde todo el mundo casi lee terror, o que solemos leer esas lecturas un poquito más distintas que a lo largo del año. Si eres como yo, que te suele gustar leer de todo un poco, en octubre siempre me arriesgo e intento apostar por literatura que no suelo leer tanto y que es un poquito más tenebrosa, vamos a decirlo así. Y este es el caso de Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Este libro me lo encontré de segunda mano ya hace muchísimos años, y yo sabía que la autora escribía terror, pero un terror como más psicológico, no un terror paranormal ni que de estos que te dan susto, sino un poquito más psicológico, cotidiano, etc. Y dije, voy a intentar leerlo, porque yo no suelo leer este tipo de género, ni tampoco verlo en televisión ni en cine. Voy a intentar leerlo a ver qué tal, y tengo que decir que me gustó muchísimo. Recuerdo todavía relatos que me impactaron, que sigo pensando en ellos, y es que realmente Mariana Enríquez trabaja con lo cotidiano y lo convierte en terrorífico. Por ejemplo, hay un relato de una chica que va caminando por la calle de noche y empieza a pensar que la están persiguiendo. Toda esa angustia, todo lo que puede pasarle, al final es toda una crítica social a la vida actual. Me pareció como fascinante, es uno de los relatos que más recuerdo, y yo creo que es un libro ideal tanto para la gente que suele leer terror como para la gente como yo, que no está tan metida en este género, pero que le gusta como ese lado más inquietante con crítica social. Este es perfecto. Bueno, ya solo quedan 2 libros, y los dos casualmente son 2 libros bastante duros que me leí en su momento, que aconsejo ir con pies de plomo, porque si eres sensible como yo, hay momentos en los que te puede afectar un poquito más, un poquito menos, pero de verdad que merece muchísimo la pena. Y estoy hablando de uno de ellos, de El color de la leche, de Neil Leyson. Y este libro lo había seleccionado, creo que fue este año, en febrero, para leerlo con mi club de lectura, y fue un libro que nos encantó por completo. Narra la historia de una chica que vive en un espacio rural,
donde pues son una familia pobre, son todas mujeres y entonces su padre es el que se encarga de la ganadería, de cuidar el campo, etc. Y no tienen demasiado dinero. Entonces ella consigue irse a trabajar a una casa donde hay pues unos señores un poquito más adinerados y necesitan que ella, que creo que tiene como unos 14 años, que cuide a la señora de la casa. Y al final como que la señora de la casa la adopta un poco como hija. Y bueno, empieza a suceder un par de cosas que ya ahí no voy a contar porque sería spoiler del libro, pero es un libro que tiene partes durísimas, crudas, hay violencia por todos lados, pero es un libro que está escrito de una manera muy peculiar, no tiene apenas puntos, todo está en minúscula. Un poco no sé si pueden verlo, pero bueno, eso, es un estilo, me recuerda a Panza de Burro en ese sentido, que no sigue las reglas ortográficas y la historia, es que a mí me dejó destrozada. Pero me pareció un libro fascinante, la verdad, lo disfruté un montón, a pesar de la dureza de la historia que se cuenta en este libro. Y ahora tengo que ir con uno de mis libros favoritísimos de la vida, que aparte este libro en su día lo leí en digital, creo que he hablado ya bastante de él por el canal, y lo conseguí de segunda mano y para mí fue como un milagro. Ay, y es este libro de aquí, Las Gratitudes. A mí ponme un personaje de edad avanzada y ya me tiene ganada, pero para el resto de la vida. Y bueno, aquí vamos a encontrarnos a nuestra protagonista, que es una señora ya bastante mayor. Ha sido periodista toda su vida, pero empieza a tener un problema. Empieza a olvidar o a perder las palabras, empieza a perder un poco el sentido de las palabras. Entonces empieza a confundir y ella a lo mejor quiere decirte perdón y te dice otra palabra. Durante el libro vamos a tener una conversación entre ella y la niña, que hoy en día es una mujer, que la está cuidando, y también con su logopeda. Me pareció una historia preciosa, una historia dura, y creo que ya he hablado del libro en el canal. Y una de las frases que más me impactó fue: envejecer es aprender a perder. Y creo que al final esa frase resume toda esta historia. Y bueno, como bonus track, un libro extra, voy a recomendar La Noche de Natalia de Victoria Guess. Aquí la persona presente, una servidora. Y bueno, también es un libro que tiene 200 páginas, es un thriller romántico. Vamos a encontrarnos a una periodista que está investigando pues desapariciones de mujeres en toda Europa y empieza a trabajar en un periódico donde conoce a una persona de la que se enamora, pero algo pasa, que no voy a decir el qué, para que lo lean, así que tiene que cambiar el rumbo de su vida y hasta ahí puedo contar. Está ambientada en Gran Canaria, obviamente, en mi isla y también en alguna parte del extranjero. Y ya no por lo que diga yo, que al final siempre voy a intentar vender mi libro porque es como para mí mi bebé literario, sino que muchas personas me han dicho que les engancha, que les parece adictivo, que se lo han leído en 2 o 3 tardes, y personas que no suelen leer narrativa sino libros de no ficción lo han disfrutado y lo han devorado, así que para mí ese era el propósito del libro: construir una historia que enganchara y que mantuviera al lector durante toda la novela hasta el final y que les sorprendiera. Así que si deciden darle una oportunidad, yo estoy encantadísima, se los agradecería en el alma. Y también es un libro súper cortito y creo que puede ser ideal para esta época de otoño-invierno. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Creo que son 10 lecturas imprescindibles, al menos yo siempre las recomiendo, sobre todo cuando quieren algo cortito, que enganche, que les haga también como pensar, reflexionar, depende del momento en el que estés, pues unas lecturas u otras. Espero que hayan anotado algunas. No sé si conocen otras lecturas que tengan 200 páginas o menos de 200 páginas que me puedan recomendar. Déjenmelas abajo en comentarios y así abrimos una conversación y recomendamos libros entre todos. Y nada, muchísimas gracias por estar un vídeo más aquí en el canal y nos vemos en el siguiente. Que tengan felices lecturas.